Y en sábado con todos seguimos con ustedes, mis amigos de Jacobás y de la región y de la zona a través de FMD Sur y por supuesto a través de las plataformas, el streaming de internet, llegando a todos los rincones del mundo. Y tenemos la posibilidad de estar charlando un rato en nuestro programa de hoy con un amigo de todos nosotros que, bueno, ya hemos en algún momento conversado con él y es referente lógico cuando nos atañe alguna cuestión vinculada con la producción de la zona. Nadie mejor que para hablar de tecnología agropecuaria que Andrés Gaetano. Andrés, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vos, saludos a toda la audiencia. Bueno, un lujo volver a compartir un rato con vos. Ya vamos a juntarnos también a hablar en otra oportunidad en nuestro programa sobre música, que es una de tus pasiones. Sí. Pero hoy nos convoca el tema productivo porque ya hace algunas semanas habíamos anunciado que se había publicado una cifra llamativa, que era que en los últimos 15 años el plantel, digamos, lo que tenía que ver con las cabezas de ganado ovino en la provincia se habían reducido, habían pasado algo así como de 2 millones a 1 millón, es decir, una cifra significativamente inferior, el 50%. Y queríamos saber si aproximadamente esto es así, sobre todo saber qué impacto tiene en la región sur esta cifra, si hay reducción, si se ha retraído un poco la producción ovina. Y bueno, para eso, qué mejor que charlar contigo, Andrés. ¿Cómo estamos en ese sentido? Vamos por partes. Es correcto. Lamentablemente, la retracción existe y es importante. Estamos hablando del 50%. No nos olvidemos qué es lo que pasó en esa ventana de tiempo, en números redondos, ¿no? Porque en números redondos desde octubre del 2006 hasta abril del 2014, la región sur sufrió una sequía tremenda. Punto número 1. ¿No? Entonces estamos hablando de una ventana de aproximadamente 8 años de sequía consecutiva, ¿no? Sin parar. Si a eso, ojo, detalle no menor, esta sequía se agravó principalmente, o fue más fuerte aún, en los departamentos del Cuy, 9 de Julio y de Balcheta. Si a esto le sumamos en los departamentos donde no fue tan grave en el arranque, más que nada el año 2007 y 2008, los departamentos 25 de Mayo, Ñorquinco y Pilcaniceu, no lo sufrió tanto, pero el tema es que todos sabemos qué pasó en junio del 2011, ¿no? Reventó un volcán, el Cordón Pulleu de Cauya, y nos tocó de ceniza. Entonces, el número aproximado en forma instantánea que uno decía en el 2013 es la mitad del stock de un productor se murió por la sequía en la región sur, y hago un promedio. Entonces teníamos 100, vamos a hacer un número sencillo, tenemos 100, nos quedaron 50. De esas 50, 25, o sea, la mitad de lo que quedaba, murió con la ceniza. Esto es un número redondo. ¿Por qué? Hay productores que perdieron el 90% del stock en el 2007, departamento 9 de Julio. Hay productores que del 2006, de octubre del 2006 en adelante, hasta la caída de la ceniza, perdieron muy poquito acá en sierras y mesetas, en esos 3 departamentos del centro oeste de la región sur. Pero perdieron el 70% de la hacienda con la ceniza. Y hasta que no cayó esa lluvia durante una semana entera, acá en Jacobás cayó más de 130 milímetros, en abril del 2014, no se cortó la sequía. Y esa lluvia lavó y terminó de hacer penetrar la ceniza en el suelo, y hoy todavía es su recuerdo. Pateamos un arbusto y sale. Ojo, queda. El tema es cómo seguimos en esto, porque esto parece ya historia larga, ¿eh? Estamos hablando se corta la sequía en el 2014, hoy estamos hablando 12 años después. ¿Y qué pasó? Y ahí viene la otra parte.
todo eso lo que generó fue una desinversión, un tratar de buscar salidas por otro lado, changas por otro lado, una mayor migración hacia el paraje más cercano, al menos hacerme un ranchito para hacer el ida y vuelta con el campo, tratar de canalizar un poco más la carne, empezar a vender más activamente la carne, lo poco mucho que tengo. La mayoría de los casos, hablando de los pequeños productores, de manera totalmente informal, ¿no? Pero esto lo llevamos a la escala estancia y es lo mismo, ¿sí? Estancia Maquinchao, que ya no existe, pero en ese momento con 200.000 hectáreas tenía más de 60.000 cabezas en 2004. Y después de la ceniza anduvo tecleando las 16.000. O sea, perdió 44.000 cabezas. Y está en una zona donde le afectó la ceniza, ¿sí? Justo donde termina, empieza la ceniza a haber dejado de afectar seriamente. Es un lugar donde ligó las dos cosas. De ahí en adelante, hacia el este, es más por la sequía que por la ceniza. De ahí, ¿cómo se sale? Se sale con lo que yo digo. Creo que están quedando los productores que quieren ser productores. Las herramientas son muy pocas, porque en esto, en los últimos años, hay una falta de financiamiento del Estado para con el sector, con cualquier herramienta. Se nos cayeron la ley de ovina y la ley Caprena, que ya de por sí venía desfinanciada. Provincia maneja unos fondos, pero que nunca alcanzan, obviamente, pero más que mal hay algunos fondos para el sector ganadero, principalmente canalizado a través de las cooperativas. El gobierno actual, nacional, prometió que junto con el desmantelamiento de la ley ovina iba a subsidiar la tasa de interés de los bancos privados para que en vez de ser financiado por el Estado, el productor sea financiado por la banca. Con el subsidio estatal, macanudo. Nunca terminó de ocurrir. Porque, a ver, seamos honestos, o sea, uno en Mercado Pago tiene tasas de 120% de interés anual. Saco un crédito yo en Banco Nacional, 40 y pico de tasa nominal anual, no costo financiero total. Tasa nominal anual, 40, vamos a hacer un número fácil, 40. Un tercio lo que nos cobra Mercado Pago. Y el desatendido se endeuda en 3 veces lo que te cobra Banco Nación. Bueno, 40% es una tasa enorme. ¿Por qué? Porque el plazo fijo es de 16, de 14. Entonces hay un diferencial crediticio enorme en este país. Nadie lo puede explicar por qué. Pero a todo esto, si la tasa de la deuda fuese de 40, qué distinto sería para un productor mediano y grande también, ¿no? Y algunos pequeños que son sujetos de crédito, pues eso es otro problema de la cuestión bancaria, que ley ovina y ley Caprina absorbía a través de las cooperativas, que te financian al 20% anual. Muchos se endeudarían para acomodar una línea, por eso también prosperó mucho la Serna. Con tanto descapitalización, ¿quién tuvo plata para acomodar alambrado? Una cosa es cambiar de varilla, otra cosa es cambiar un alambrado que se me cayó, otra cosa es, me abandoné el campo y volví, y me encontré con lo que pude. Si te vas a las escalas grandes, las estancias, más de una dejó de usar un cuadro y lentamente empezó a recuperar ese cuadro y el cuadro lo encontré distinto. En esa subocupación tenemos un recupero parcial del pastizal, pero digo parcial porque cada vez, excepto este año que viene hasta ahora, acabamos de entrar en un año super niño con precipitaciones históricas, ¿sí? Muy buenas, espero que se sostenga, los pronósticos dicen que sí, pero hace falta gente en el campo, hace falta mejores divisiones y para eso hace falta inversión. O sea, el escenario es harto complejo, necesitamos financiamiento para el sector, certidumbre para el sector, fortalecer las cooperativas que están debilitadas por la falta de financiamiento, haciendo hincapié principalmente en todos los pequeños productores y hablar con cualquier estanciero y se preocupa seriamente si se van los pequeños productores, porque estaría rodeado de un criadero natural o una reserva natural de guanacos que competan para el pasto con la oveja. Eso pasó en Santa Cruz con lo de Hudson en la década 90 y así terminaron. Una sobrepoblación enorme. Así que bueno, eso es un poco lo que tengo para comentar al respecto. Ahora, en base a este panorama que nos estás dando, Andrés, me ocurren varias preguntas. Una de ellas tiene que ver
si el impacto, vos hacías referencia a los pequeños ganaderos y a los grandes ganaderos, a los estancieros, bueno, saber si la incidencia tanto de la sequía como de las cenizas fueron afrontadas de forma igual, es decir, digo, por ahí a lo mejor alguno tenía más capacidad que otro, no sé, llegado el caso de la ceniza, se hablaba por ahí de que podían trasladarlo a otros campos, a sus ganados, cosa que el pequeño productor no podía hacer. ¿Hubo diferencias en eso al menos? Mirá, en ese momento, hablando de la ceniza, el único gran aprendizaje que a mí me quedó, a mí mañana cae espero que nunca la vea de vuelta, pero cae ceniza de vuelta y me pregunta un productor qué hago, vendé todo, agarrar la plata, comprar rollo de alambre, comprar chapas, algo que no se echa a perder, algo metálico, que persigue muy bien la inflación, y el día que amaine la cosa, vendé el metal que compraste y compré oveja de vuelta. El tema es mientras tanto. Claro. Ahora bien, mientras tanto, y los animales se te mueren en el campo, digamos que básicamente me quedo con vender todo. La mayoría de los productores, que fueron muy pocos, que colocaron hacienda en otro lugar o que fueron a alquilar Pata Sur de provincia de Buenos Aires, no podían volver por la barrera aftosa. Cerca de la comarca de Viedma, todo un escenario de perro casco urbano cerca de Viedma, viste, uno no está acostumbrado a eso, no le fue, a la mayoría no le fue bien, en líneas generales le fue mal, a muy pocos tengo entendido que empataron. Claro. Empataron. La cooperativa que más asesora, el Club Campo de Bacheta, le fue mal. El año más seco de Bacheta fue el 2012. Llevaron la hacienda que podían, no todos los socios, algunos sí. Un productor se puso el campo al hombro, se fue a vivir allá con su mujer y fue mal. 2 corderos, entre comillas, dos corderos. Volvió a la mitad de la hacienda. O sea, fue tremendo, por eso hasta el 2014 acá no se cortó. Y esa decisión de vender todo lo puede hacer alguien con cintura empresarial y desapego sentimental. Cosa que muchas veces ni el estanciero tiene, porque el estanciero tiene apego, a menos que tenga una visión más desapegada, de decir, bueno, mira, esto es como tener el ladrillo en el fondo de mi casa, son ovejas. Agarro, saco, vendo 34 jaulas, o 2,350, no importa la escala, pero hay que tener esa decisión rápida, y lamentablemente, tanto un sismo como un terremoto es muy difícil de prever con certeza. Más de una vez estuvo fumando algún volcán de Neuquén y no pasó nada. Porque también puede ocurrir, vendo la hacienda y la genética, ¿cómo la recupero? Ojo que esa la perdemos. Esa es la parte de la película que no estoy mencionando. Cuando uno viene con muchos años de trabajo en genética, a veces es atarse y decir a lo que dé, pero la genética la sostenés. Si vendes todo, arranca de cero con lo que puedas y hay que ver quién te vende las ovejas. Esa es la otra parte del cuento. Pero hay una parte que me olvidé mencionar, porque no solamente fue un cachetazo tras del otro, sino que atrás de todo esto, la despoblación generó que obviamente quedó mucho más pasto para pocos animales. Medio Vina, una muy mala decisión se tomó a partir del 2011, del 2012 con el despoblamiento, no se solicita más regulación de pastizales, porque se considera que todo campo está totalmente subpoblado. Se dejó de poner como herramienta política, como política de Estado, la lupa en lo que es la cadena productiva en el pastizal, desde el punto de vista estatal, como requerimiento. Entonces, a los técnicos, cuando uno habla de pasto, mucha bola no te dan bola así, che, por acá se vende mejor, por acá se compra mejor, acá hay mejores carneros. O sea, hablar de genética, hablar de guita, de nutrición, ahí el productor te da más bola, pero a la hora de pasto es muy difícil hablar de pasto. Sí, implica hábitos, implica un laburo más finito. Pero bueno, en todo este camino hay otra cosa que también quedó poco animal, entonces cuando queda poco y lo otro se sostuvo, lo poco, el impacto es mucho mayor que lo que se sostuvo. ¿Qué es lo que se sostuvo? La predación. ¿Y quiénes sobrevivieron? El zorro colorado venía matando corderos grandes, no mataba un capón, era raro, rarísimo que mate un capón.
¿Qué zorros colorados sobrevivieron a la ceniza del 2011? Los que eran capaces de matar un animal grande. Porque por 2 años no tuvimos cordero. Entonces quedaron los mejores zorros, por así decirlo. Puma siempre mató. Pero el puma baja cada tanto, hay lugares que tienen mayor incidencia. Acá en la zona Cerro y Meseta hay focos, donde hay pumas, son los lugares más altos. Pero el resto de los campos sí es masivo el impacto del zorro colorado. Y eso es tremendo. Sí. Bueno, casualmente la semana que viene va a haber una capacitación, ahora me estaba acordando, sobre manejo de torres protectoras de ganado, que es una herramienta que no es la solución, pero es una herramienta que suma a mejorar el manejo de la ganadería ovina y caprina rodeado de depredadores naturales. El otro tema es el robo. El robo existe siempre. Y cuanto menos animales tenés, cuando pasa que te choree 5, vos tenés 1000 es una cosa. Ahora si de los 1000 te quedaron 300, que te choreen 5 eso es un montón. Y ni que hablar si tenés 100 solamente. Entonces el robo, que es algo que no se menciona nunca hay como un prurito en el productor, es decir, me robaron. Pero tiene tanta incidencia como la operación en muchos lugares. No es un chiste. Se da mucha plata. Y bueno, y mientras tengamos la mayoría de los pueblos de la región sur con lugares que no tienen salas habilitadas para saber que la carne que está en la carnicería no viene del abigeato o robo, va a ser muy difícil cortar eso. Ahora, Andrés, bueno, siguen surgiendo temas de la charla, pero es complicado. Me quedan varios hilos de los cuales quiero tirar para saber cómo está la producción. Vos mencionabas hoy el tema de, entre otros tantos, el tema de, la falta o la dificultad de acceder a lo que son los préstamos al sector crediticio, a tasas obviamente muy altas, estimo yo, en torno a las mismas que para un préstamo personal, ¿verdad? O prácticamente iguales. Ahora digo yo, esto después el productor lo tiene que devolver, pero para poder devolver esto, se debiera pensar en que va a haber un recupero, que se va a poder vender más, incluso a mejor precio la producción, cosa que no está pareciendo que pudiera suceder. Es decir, el productor que tome un crédito tal vez se endeuda y después tenga que perder más ganado todavía para pagar ese crédito, ¿o no? Bueno, totalmente. Ahí está la diferencia entre una ley ovina que prácticamente nunca ejecutó a un deudor moroso tirando incobrable contra un banco. Ahí hay 2 puntos. Una es que el banco va a ejecutar la deuda y la otra es que muchos que se han endeudado ante la ley ovina no podrían haberse endeudado jamás en un banco. Pero el dato no menor es que la mayoría de los deudores morosos de la ley ovina no eran pequeños productores. Sí, un dato de color interesante. Ahora, hay productores que quizás se confunden con los números, es cierto, pero en líneas generales la mayoría de los productores con los que me ha tocado la suerte de tratar, sin importar la formación, e incluyo acá gente que no fue a la escuela, sabe en qué poner la plata y saber que eso genera plata y puede cancelar una deuda y qué cosa no genera plata automáticamente. Ejemplo, no tengo galpón de chapa para hacer prolana. Me endeudo en un galpón que vale 60 millones de mangos. Tengo 1000 ovejas. ¿Cómo recuperar plata? 60 palos más los intereses. El galpón per se no te da plata. Te permite, en la época que no es la zafralanera, acumular forraje. Te permite guardar el auto sin que le caiga una nevada encima, o lo que sea. Todo lo que vos quieras. Pero no genera plata. Te da mayor comodidad, mayores prestaciones, seguridad de acopio, seguridad de estacionamiento, pero no genera plata. Ahora, una división que te permite hacer la recría de las borregas o de las cabrillas cerca de la casa, te permite ponerle forraje todos los días a las hembritas que el año que viene van a entrar a servicio, ¿no? Imagínate que nacieron en noviembre del año pasado, están saliendo de su primer invierno. Esos animales todavía, y en pleno invierno, son recontra víctimas de la predación, y la mayoría se sacaron los machos encima, con lo cual te quedan las hembras, que es el motor del campo.
son las futuras borregas de reposición que van a entrar en mayo del año que viene. Vos las forrajeás, cosa que muy poca gente al día de hoy hace, y yo recomiendo hacer porque genera mucha plata. Se genera una borrega más grande para arrancar, mejor madre, va a producir más lana, no va a tener problemas de parto, etcétera. Ese potrero hace que los animales estén cerca de la casa. Hablando de un productor que viene de campo, aunque tiene un potrero en el campo todo el día, todos los días, ¿sí? Si no, ya hablamos de otra música, que parte de lo que ocurre también. El productor no está todos los días. Pero si vos estás todos los días, ese potrero, y no te costó 60 palos, pero quizás lo hiciste vos, con un chango que contrataste, que le pagaste con algunos capones, y compraste los materiales para hacer un potrero de, ponele, 300 hectáreas, 400 hectáreas, depende del campo, depende de la cantidad de animales. Se paga solo porque no tenés mortandad por predación en invierno. Se paga solo porque si cae una nevada, esa recría la guardás. Tenés donde de acobacharla. Tenés alguna ramada, algo sencillito, pero la de siempre, sencillito, pero la tenés. Y como están en un potrero al lado de la casa, es fácil salir a hacer de repunte y la guardás, ¿no? O al menos la tenés encima y la estás suplementando todos los días, no se va a morir de hambre. Entonces, hay inversiones que se pagan solos, y hay otras que no. Y en las que son grises, está el técnico para asesorar y discutir esto, hacer los números finitos, pero intuitivamente un productor a ojo sabe en qué le conviene endeudarse y en qué no. Pero está la dimensión técnica donde muchas veces el productor, no, al no saber hacer bien el número, se envalentona por comprar una bomba solar adicional, en vez de una comprar dos. Ponele. Sí, entonces yo no tengo 3 palos y me endeudo en 1,5 palos, ¿entendés? Y bueno, pero hay que tener ese 1,5 palos para comprar una y endeudarte en 1,5 palos con otra. Pero bueno, provincia tiene algunas líneas de financiamiento chicas, pero que existen, pero no alcanza para todo ni a patada, ni a patada. Ahora, Andrés, en esto que vos proponías con el tema del forraje, ¿no supone en alguna medida un cambio casi de cultura productiva, es decir, pasar de lo extensivo a lo intensivo? Qué lindo hablar con un tipo tan inteligente. Ahí va el chiste. Esto le digo a la audiencia, no estaba guionado. Casi ni hablamos de empezar a... charlemos un rato. Gustavo, los tiros van por ahí. Creo que en 20 años va a haber matrimonios que tengan 60 años, que hoy tienen 40, matrimonios que van a tener 50, que hoy tienen 30, y cuando digo matrimonio, quizá hoy está el matrimonio, o quizá hoy está uno de esos dos miembros del futuro matrimonio, o lo que sea. Dentro de 20 y 30 años, si el cambio climático sigue haciendo la misma mesa que está haciendo hoy, el campo más sustentable en todo concepto, bajo todo concepto, sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, y ni que hablar si lo atraviesa el concepto supra, que es el concepto de decir, apunta a un establecimiento de carácter agroecológico, que la ganadería extensiva en la Patagonia todavía no está tipificada en cómo sería, qué debería tener un establecimiento para ser agroecológico en la Patagonia haciendo bovinos y caprinos, ¿no? Pero los tiros van, y esto hace años lo vengo diciendo, para el 2050, 2060 más tardar, en las 4 o 5 hectáreas alrededor de la casa hay que producir más de la mitad de los ingresos brutos necesarios para que la familia viva bien. Y ahí en vez de decir, ¿qué tengo que producir? Es cuánta guita necesitas vos para vivir. Entonces hoy decimos, necesito 3 palos por mes. Son 36 millones de pesos limpios para que la familia viva. ¿Sí? Bueno, macanudo, la mitad te lo va a dar la oveja o la chiva. ¿Qué oveja tenés? ¿Qué chiva tenés? Entonces, ¿cuáles son los productos? ¿No? ¿Cuáles? Si solamente carne, una criolla, no. Carne y lana, una de Angora, que genera mohair. En novinos acá, raza más, raza menos, son todas laneras. Así que es lana y carne. Unas tienen una lana un poco más y produce un poco más de lana por cabeza, y la otra produce un poco menos, pero la calidad es más o menos la misma, pero la carne es un poco mayor. Bueno, eso te produce 16, 17, 18 palos, macanudo. El resto lo tenés produciendo en 4 o 5 hectáreas. ¿Cómo? No sé. Ahí es donde viene el punto.
horticultura intensiva, hacer encurtidos, venderlos en la feria, venderlos en el pueblo, gallinas ponedoras, conejos, hacer, qué sé yo, escabeche de conejo. Hay que entrar a laburar con membrete, con habilitación, tener una sala adecuada. Ahí viene el lío para el Estado, monitorear salas de manufactura de alimentos en el campo. No hay que traer el conejo para acá, hacerlo en el campo. No hay que traer el pollo parrillero, hacerlo en el campo y traerlo para acá. ¿O no? ¿Se puede hacer? Yo creo que se puede hacer, se hace. Al menos a nivel de autoconsumo. Y después empezar a escalar para decir, todo esto lo vendo. Se pueden hacer gírgolas como está haciendo Mario Manquilet en Río Chico. Y parece que no, pero un día Mario el año pasado vino con una gírgola, vendió en el pueblo y se armó de 250 lucas. Y creo que te sobrepaga el venir a Jacobasi. Y hacer unas gírgolas en unos tocones de álamo cuesta 2 mangos con 50, ¿sí? Y requiere muy poca superficie, muy poca. Volver a retomar ciertos hábitos de producción agrícola y ganadera, pero de carácter más de granja, ¿sí? Es donde debería estar el norte de una familia que hoy se está construyendo, o una familia que hoy existe y dice, este es nuestro sucesor o sucesora. Está bueno que los tiros empiecen a ir por acá, recuperar los patrimonios culturales que tanto bien le hacía la región, volver a tener muy buenos sogueros. Eso se perdió. Hay un muchacho, no me acuerdo el nombre, pero una vez charlé con él, un lujo, un señor, un tipo que doma caballos. No le da la agenda. Está tomando, dale, Gustavo, te recibo el caballo en enero del 2028, antes no puedo. ¿Entendés? Porque es un domador muy bueno. Entonces vos le das un buen caballo que a vos te gusta, la genética te gusta, los padres te gustan de caballo, es decir, esta es la yegua que quiero montar o el caballo que quiero montar, y se lo da para amansar. Pero el tipo está tapado de laburo. ¿Por qué hay tan pocos amansadores? O sea, empezar a cuestionarnos un poco más eso. ¿Por qué hay tan poca gente que labure bien en el campo? Creo que el campo tiene que ser cómodo, no tiene que ser incómodo. Entonces vos ves algunos elementos humanos interesantes, que laburan en cooperativa, que tienen otro bagaje, que manejan inteligencia artificial, que mapean su campo y lo bajan de QGIS, como lo hace Fabrizio Castañeda, un conocido. Este es una cooperativa que yo asesoro, y el pibe se hizo un curso de QGIS en plena pandemia, que es una plataforma para manejar imagen satelital y mapear con un celular. No es más GPS, el GPS es una de las cosas que tiene el celular, ¿no? Uh-huh. Sumamos todos los equipos, van a decir, tiene 10 equipos dentro de uno solo. Bueno, uno es el GPS. Y el pibe se mapeó el campo, y hoy tiene un mapa impreso en la pared. ¿Sabes cuántos técnicos usó? Ninguno. Lo hizo él solo, con un curso de QGIS que lo tuvo que pagar, pero eso es visión, ¿no? Después hay gente que no usa tecnología, pero está en el campo, y labura, y tiene buenas perspectivas de seguir estando en el campo. Esa gente, yo lo que más deseo es que empiecen a cada vez a abrir más la cabeza de qué otras cosas podemos hacer en el campo cerquita, más fácil, pero más intensivo. Porque recordemos, tener oveja es juntarla cada 3, 4, 5, como mucho 6 veces al año. Hay productores que juntan 3 veces al año si no hay problema sanitario. Y el resto del año, ¿qué hacen? Hace changa. Bueno, cambiaría esto un poco, ¿no? Porque empezar a laburar, tener tengo 20 ponedoras, hay que darle de comer todos los días. Hay que ir a buscar los huevos, hay que vender los huevos, hay que bajar a pelo a vender los huevos. O sea, hay que complicarte la vida, está claro. Pero para arrancar empiezo a tener huevos y antes no. Tengo que ir a buscar los huevos a Butada, huevos de un choique para comer un huevo. No, primero el autoconsumo y después la venta excedente. Y si la ves muy bien, ya no es ni autoconsumo ni venta excedente, no es producción comercial. Eso es otra música. ¿Sí? Creo que de acá a 20, 30 años va a haber muy probablemente más campos abandonados que ahora, lamentablemente. Si no se modifica la ley de tierras, creo que puede ocurrir eso. Creo que estamos en condiciones, yo lo planteo, esto lo planteo no como institución, sino como Andrés Gaetano, y más de un estanciero me ha dicho,
debe ser así. Campo que no está en producción, hay que pensar seriamente qué debe ocurrir con ese establecimiento. Empezando por los estancias que están alrededor. Che, me te alquilo el campo, alquilalo, y si no, pagá un impuesto inmobiliario exorbitante que te fuerce a alquilarlo. Pero un campo sin producción es un nido, es una reserva natural, pero que no está controlada por fauna. Es una reserva, es algo antiecológico, ¿sí? Un campo abandonado. Lo que pasa ahí adentro no mata, no es bueno. El pastizal antes estaba comido por el guanaco todo el año. Un campo sin consumo de pasto, sin herbívoros encima, no es algo ecológico. Hay un concepto errado ahí. No es ecológico tener ovejas arriba del campo y desde el punto de vista del ecosistema nos vamos todos, dejamos el tehuelche, que hacían básicamente Luis Piedrabuena Esquel todos los años siguiendo los guanacos, de punta a punta, por hablar de la Patagonia Grande, ¿no? Donde básicamente había una sola etnia. La población mapuche es más de esta zona, Sierra y Meseta, y toda la parte de Esquel, y Natayal, que estaba ahí en la mitad del camino. Bueno, pero la gran estepa, el mapuche era más de instalarse, y de giro, por suerte, eran mucho más inteligentes los tehuelches. Laburaban, tenían agricultura, se lo habían choreado a los españoles, ya era propio de ellos, no lo sé, no tengo idea, no soy antropólogo. Pero acá antes, en la Gran Patagonia, el pasto lo comía el guanaco y la mara. ¿Y quién mataba al guanaco? Y los chulenguitos lo mataba el puma. Y el guanaco adulto y los chulenguitos lo mataba el tehuelche. Y se acabó. Caballo no había, oveja no había, vaca no había. El zorro colorado, el puma, el zorro gris, se pasaban comiendo eso. La liebre común no es de acá, es de Europa. Pero bueno, el jabalí tampoco es de acá. El perro no existía. Bueno, hoy creo que hay que repensar otras cosas. Creo que va a haber lamentablemente más campos vacíos, pero los campos que tengan una familia rural, que vamos a estar hablando de otro tipo de ruralidad. Y eso a mí me llena de optimismo, una ruralidad que va a ser... uno se va a sentir muy orgulloso de la ruralidad. No hablo de mí, yo me siento orgulloso de la ruralidad tal cual la conocí 20 años atrás. Pero un ciudadano común en la región sur ve como la ruralidad del pobre paisano está tirado en medio de la nada. Y no es así, no fue así, pero mañana estoy seguro que ni a palos va a ser así. Un paisano tirado en el medio de la nada. No. Va a ser otra historieta. Por eso también celebro el tema del turismo rural, de diferentes familias, ¿no? García Crespo, los Sepúlveda y no sé cuánto más, que hacen eso, que está excelente. Es decir, esto es lo que hacemos, así se viene en campo. Vení, conocenos y pagás una moneda y la pasás bárbaro. Está bárbaro, el turismo rural es centro del desarrollo de la ruralidad también. Por la cuestión de reposicionar en el inconsciente colectivo qué es ser rural, ¿no? ¿Cómo se vive la ruralidad? Es un lujo. Tener tanta tierra es un lujo. Y hoy se piensa que es un pobre gaucho. Error. Pero bueno, a veces necesitamos 3 generaciones de por medio para cambiar una idiosincrasia, o 4 generaciones, un siglo. Ahora, Andrés, se va abriendo el panorama, ¿no? Porque tenemos esto del turismo rural como una de las formas que se han incorporado en los últimos lustros, digamos, a esto. Sí. Y vos mencionabas recién como un perfil, un futuro que tiene o que está muy atado al consumo de huevos, de pollos, al consumo en sí, ¿no? Que tiene una dimensión bastante más local y quedaría todavía lo que tiene que ver con la producción lanera o de pelo caprino, que yo creo que es más destinado a exportación. Ahora bien, son situaciones distintas. Por un lado, el consumo puede bajar también por incidencia de, caídas en el poder adquisitivo. Estábamos viendo una información que dice que se viene sosteniendo, tanto en Río Negro como en Neuquén, la disminución de la faena bovina en este caso, con lo cual el consumo de carne está decayendo de alguna forma y también, paralelamente, no sé si es rentable la producción para
poder exportar lana o pelo como lo era en otros años. ¿Cómo se puede ver cómo estamos parados frente a cada una de estas cuestiones? Mirá, casualmente estamos en una zafra que estamos, la zafra anterior a nivel internacional. Remarco esto, los precios de lana en el mercado internacional, en la zafra, que empezó el 1 de julio del 25 y terminó el 30 de junio del 26, fueron tirando a casi récord. Ahora, la curva de ascenso fue histórica porque creo que una sola vez o 2 veces hubo 9 semanas consecutivas de aumento. O sea, todas las semanas aumentaba, durante 9 semanas. Más de 2 meses. Bien, las expectativas para esta zafra aparentemente siguen siendo alcistas, con lo cual estaríamos tocando el precio del 2017, si mal no recuerdo, que fue una zafra récord que equiparó a zafras que, si digo, me voy a mentir, o yo estaba estudiando o estaba en el colegio directamente, y ni vivía acá, pero a mediados de los 90 o fines de los 90 creo que hubo un año bastante récord, y a fines de los 80, que me acuerdo que me decían, el gran campeón de Comodoro Rivadavia, el carnero, Merino, gran campeón, se pagó por el equivalente a un F100. O sea, estamos hablando de moneda. Bueno, macanudo. El problema es que en la industria lanera no se sabe si hay un sobrestock o hay problema administrativo, financiero, o están esperando que el dólar de una buena vez se dispare. Recordemos que en la previa de las elecciones presidenciales del 23 hubo gente que decía el dólar está a 3.50 y debería estar a 2.400. Muchas personas, incluyendo algunos industriales, tomaron eso muy en serio. En Wall Street Journal salió una nota, apenas ganó Javier Milei, o apenas asumió el poder, o sea, fue en noviembre o diciembre, donde planteaban que según los mejores asesores que tenía Wall Street Journal en Buenos Aires, el dólar iba a saltar 8.50 en diciembre, cosa que ocurrió, 808, 810, 1.300 en marzo, ya del 2024, e iba a estar mordiendo los 2.000 pesos en diciembre del 2024. ¿No? Hoy está en 1.500 con toda la furia, y estamos en agosto del 2026. Ergo, si uno hace esos flow cash a nivel industrial, hay una pérdida enorme de lo que se esperaba y lo que en verdad ocurrió, porque hay una cuestión que es clara. El costo de procesamiento de la lana es en pesos. El pago de la lana es siempre el equivalente en dólar, precio de dólar más allá que se especifique. Pero todo el proceso en sí, el pago de mano de obra, todo eso es en pesos. El equipamiento, el reequipamiento, la evacuación del equipamiento entre la EU son máquinas que están dolarizadas. Pero la mano de obra está especificado siempre. Y vos cobras dólares, y vos esperás un diferencial que no llega, y creo que puede que parte de la respuesta esté ahí, de por qué pasamos de una industria que estaba pagando, en algunos casos, hasta lo mismo que Australia, que es una locura, inexplicable para mí, esté pagando menos del 80% de lo que marcan los indicadores de Australia. No hay manera de entender eso, y más a sabiendas de que en el 2025, en enero, se desgravó la exportación lanera. O sea, había un arancel que había que pagar cuando vos exportás lana. Ese arancel se quitó, con lo cual la carga impositiva se redujo. ¿Sí? Toda esa parte es la que no termina de enamorarme a mí cuando uno dice, estamos ante una zafra récord en precios internacionales. Sí, internacionales. Pasamos de vender a 115% del CPIM, pasamos de vender a 90% del indicador del mercado del este a vender a menos del 70% del indicador del mercado del este. El indicador del mercado del este es de la costa este a Australia, que es donde está el polo lanero, el gran fuerte de stock lanero australiano. Entonces, es sustentable, pero ¿es sostenible económicamente hablando de la producción lanera? Sí. Necesitas mejorar los parámetros productivos que están con una guadaña entre cambio climático, falta de humedad efectiva en el suelo, falta de pastizal, predación, y que no se están pagando. La industria no está pudiendo bajar
con un precio competitivo. Hoy por hoy se están involucrando en el sector algunos compradores argentinos que ayudan a canalizar lana a una empresa uruguaya. Creo que no está bueno que esté ocurriendo todo eso, honestamente. Pero bueno, es parte de la realidad. Nos guste o no nos guste. Andrés, para ir completando, tenemos que seguir hablando de muchos otros temas, por supuesto, porque no se acaba con esto de la ganadería o lo que hemos estado charlando, lo que hace a la producción de la zona. Pero sí, vos mencionaste una capacitación que se estaba por dictar y me gustaría profundizar un poquito en este último tramo, en estos últimos minutitos. ¿Qué se va a estar dando? ¿Qué interés despiertan este tipo de capacitaciones? Y un poco de nuevo con lo que decíamos hoy. ¿Hay más interés en los productores más jóvenes, en aquellos que ya tienen más experiencia? Bueno, a ver, contanos un poco de esto. Sí. A ver, vamos en la capacitación en sí, es el viernes 21 de agosto, de 10 a 16 horas. ¿Sí? ¿Esto dónde va a ocurrir? En el establecimiento productivo experimental que tiene INTA, en Pilca Viejo, ahí justo donde está la bajada del famoso Caracol, que no existe más, que ahora es una bajada en ese. Bueno, ahí a la izquierda entras, kilómetro 531 de la Ruta Nacional número 23, para ser preciso. La jornada hace eje en cómo laburan los perros protectores de ganado. ¿Sí? Voy a decir el teléfono al cual pueden inscribirse, es el 011 68 01 8358. Después cuando termino me hace acordar que lo diga cuesta. Sí. Y listo. Básicamente el perro protector de ganado es un animal que al nacer horas, un día, no me acuerdo, la ventana es muy cortita, está un par de días para asegurarte la cuestión sanitaria base, el famoso calostro, que tome anticuerpos de la madre y es apartado. Y en función de los pedidos que tiene la cabaña productora de perros, es si lo coloca junto a una oveja o a una chiva, en un box chiquito. Entonces ese pequeño rumiante, ya sea ovino o caprino, está estabulado, ¿sí? A veces se lo hace caminar durante el día, el perrito queda en el box bajo techo, pero el perro entre comillas, casi que nace al lado de una oveja o al lado de una chiva. Y como el animal es animal, y acá viene lo loco, el olor de la oveja es para él el olor de su familia. Claro. A partir de ahora, una majada de ovejas, o en el otro caso, un hato de chivas, es su comunidad. No se identifica con los perros, se identifica con las ovejas. Por una cuestión de, precisamente, no tener necesidad de ser perro para perpetuar la especie, es que se hace castración de estos animales para que laburen independientemente de la necesidad animal de la reproducción, ¿no? Bien. Ese animal, obviamente, más allá de esta crianza que se hace de manera muy dirigida, con gente que ha probado todo lo que tiene que probar para ya no equivocarse más, antes se hacían bastante extendidas en el tiempo y se entregaban animales que tenían más de 3 meses, y ahora lo que se ha probado es más de, no me acuerdo los números exactos, pues dicho sea de paso, no soy para nada especialista de esto, que es súper importante, pero uno puede saber de todo. La idea es a los 30, 45 días, como tarde, ya lo tiene que tener productor el animal. ¿Por qué? Que se termine de criar con tus propias ovejas. Entonces no lo mandás al medio campo, que ya lo tenés en un corral, con un potrerito chiquitito, de 1 hectárea, media hectárea, con 5 o 6 ovejas. El perro ya está con las ovejas. Viene criado por una oveja y va a seguir ahora con tus ovejas. Y después abrís ese pequeño potrerito, corralito que tenés, y lo mandás al campo. En todo ese proceso, obviamente, primero estuvo en lactación con mamadera, después se le empieza a solapar, se hace un destete precoz, leche a un alimento balanceado para cachorros, especialmente formulado, y después con el tiempo se cambia a un alimento balanceado para perro común y corriente. ¿Y qué hay que hacer? Tiene que tener una sola voz de mando, y el perro está todo el tiempo alrededor de la majada. ¿Y qué es lo que hace? ¿Mata? No.
Y ahí viene pensando en certificaciones, una forma de meter valor agregado a la lana es certificar según los estándares de producción responsable. ¿Y qué dice eso? ¿Puedes matar a un predador? Y sí, pero si lo matás con bala nada más, porque no sufre. Dentro de lo posible hay que persuadir al predador que no entre en tu campo. ¿Qué hace el perro protector de ganado? Eso. Corre al zorro. No corre. Se fue de tu campo, el perro vuelve y el zorro no vuelve. Si llega a aparecer de vuelta, otra vez lo va a correr. Lo va a persuadir para que no entre. Pero si llega a entrar, no va a hacer daño, porque el perro anda con la majada. ¿Sí? Lo ideal, obviamente, ya hablando de escalas medio grandes, ¿viste? Cuadros de 3.000, 4.000 hectáreas, quizás tener 1 o 2 perros, ¿viste? Pero para un pequeño productor que tiene 1.500, 2.000 hectáreas, con un perro andaríamos bastante bien. ¿Sí? Lo ideal es siempre tener 2 perros, pero para arrancar, el gran problema es no quemar la herramienta. Y este tipo de capacitaciones son centrales porque van a asesorar al que ya está laburando con perros protectores en cómo seguir mejorando el uso de la herramienta. Que no es un perro doméstico, no hay que tratarlo con cariño, no hay que hablarle. O sea, 2 palabras y listo. Le va a comer cada tanto en un comedero que tiene en el campo. No duerme en tu casa. Si nieva lo entra. No, tiene lo dentro. Es una oveja más. Sí. Se junta y viene con las ovejas. Lo he visto. Entra en los corrales, pasa por las mangas con una oveja más y listo. Y está todo bien. Pero bueno, si lo mal acostumbras, el animal empieza a laburar como perro de perro y ya no es protector. Y el otro problema es que no le debe comer. Si no le debe comer, se va a buscar comida en otro lado, o lo que es peor, empieza a matar por falta de morfina. Y si empieza a matar cuando descubre la sangre, no es un buen dato. Porque de la misma manera que mata una liebre, mañana te puede matar un cordero. Y se le da el amor por la oveja. Lo ideal es que no tenga necesidad de matar. Él, en forma natural, mientras esté bien alimentado, no tiene espíritu asesino. Tiene espíritu de protección, de alejar a los animales que le pueden hacer daño, detecta la amenaza y la espanta. Eso es todo. Ni más ni menos. Bueno, yo creo que anda en 1,5 palos un perro de estas características. En números redondos. Hay criaderos en Neuquén, en Bacheta, otro de INTA que en Pilca. El ánimo de la institución INTA ahí, sí hablo estrictamente institucionalmente hablando, no es competir con las cabañas, sino es mantener una cabaña para tener una punta de perros, pero principalmente monitorear las estrategias de cría, algunos avances internacionales en cómo criar y poder colaborar con los criaderos. Eso sí, y ser un punto de discusión de cómo laburar con perros protectores, como va a ocurrir el viernes 21 de agosto. Bueno, Andrés, ahora vamos a reiterar el teléfono para que la gente que pueda estar escuchando y que esté interesada en realizar esta capacitación, que bueno, realmente me ha sorprendido, no la tenía en el horizonte y me parece realmente muy interesante para muchos productores de la zona, que pueden solucionar en alguna medida esta cuestión que hablábamos hoy de los depredadores, en este caso del zorro. Tal vez no puedan solucionar los otros, ¿no? Los que roban ganado, pero bueno, al menos por esta vía, con los perros poder tener un mejor control sobre los depredadores. Así que reiteramos el teléfono. Sí, cómo no. 11 680 18358. ¿Sí? 11 68 01 8358. Me olvidé de decir algo que es fundamental. Es una actividad gratuita. ¿Sí? Acá no hay que pagar nada. Hay que arrimar, eso sí. De 10 a 16 horas, el viernes 21 de agosto, en el campo de INTA, ahí en Pilca Viejo. Kilómetro 531 de la ruta 23. Justo antes de llegar al cruce de la 40, si llegas al cruce de la 40, yendo para Bariloche, hay que volver. Si llegas ahí, donde está la escuela de Fundación Cruzada Patagónica, tenés que volver. Para atrás está el desvío, entran, ahí a menos de 1 kilómetro de la ruta está el casco de Pilca, de Campo de INTA.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias por todo este rato de charla. Nos queda pendiente algunas otras ramas de la producción y nos queda pendiente la música. Una gran pasión. Pero por ahora te agradezco todos estos minutos de charla con nuestra audiencia y bueno, será hasta un próximo encuentro. Dale, me comprometo antes que toque Foo Fighters el 27 de febrero en Buenos Aires de ir a tu programa y hablar de música. Buenísimo, buenísimo, cómo no, es un capítulo que estamos debiéndole a nuestra audiencia. Te mando un abrazo grande, Andrés, gracias por charlar con nosotros, ¿eh? Por favor, gracias a vos y a toda la audiencia. Un abrazo grande a la familia. Pasó en Sábado con Todos, Andrés Gaetano charlando de todo, como ustedes vieron, en cuanto a la producción de nuestra región. Ahora nosotros seguimos con música, una pausa y ya volvemos.